Shalom desde Israel. En el video de hoy estaré hablando cómo es la convivencia entre árabes y judíos israelíes. La población de Israel actualmente está en 9,5 millones aproximadamente de habitantes, entre esos cuales una mayoría de la población es judía, que es con un 73,9%, y un 21,1% son árabes y el 5% son otras minorías. Entonces vamos a hablar hoy entre las comunidades judías y árabes. Entre esa comunidad judía y la comunidad árabe, entre la comunidad árabe tenemos una mayoría que son árabes musulmanes y una minoría que son árabes cristianos, una minoría muy pequeñita. ¿Cómo es la relación entre ellos? Yo resumiría que es una relación buena, no íntima, porque tenemos que tener en cuenta que son dos costumbres totalmente diferentes, dos culturas totalmente diferentes, incluso, que estamos en el Medio Oriente, que hay muchos países árabes, pues la cultura judía también es un poco distinta, y eso va a hacer que tú quieras vivir entre lo que te hace más cómodo. Si eres árabe musulmán, ¿qué te hace más cómodo? Vivir entre árabes musulmanes, entre las mismas costumbres, entre el mismo estilo de vida, igual así que los judíos. Entonces por eso vamos a ver ciudades judías o pueblos árabes, o si hay ciudades mixtas, en esas ciudades mixtas vamos a ver el barrio musulmán, el barrio árabe, porque es más cómodo estar entre los que hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje, el mismo estilo de vida, como les estaba mencionando. Entonces, al estar así un poco separados, no es una convivencia como así de vecinos a cada rato. Y pues me están entendiendo, no es como en la vecindad vamos a tratar todos con todos, no es tanto así. Pero como Israel es un país pequeño, no están totalmente aislados, no están totalmente separados, ellos en su mundo y ellos en su mundo, no. Y ya les voy a dar algunos ejemplos de esa convivencia, de cómo es ese convivir entre árabes y judíos. Y los que visitan Israel no solamente como que la parte turística, sino están como que en esa diario vivir. Y si por ejemplo tienen niños pequeños y llevan a los niños pequeños a parques infantiles que son grandes, que son hermosos, vamos a ver que en esos parques hay tanto niños judíos como niños árabes. Entonces ahí vemos que no hay separación. En cuanto a las escuelas, sí van a estar separadas, porque al ser una población grande de judíos, hay más escuelas judías, y cuando estás en un pueblo árabe hay una escuela musulmana, entonces ellos van a querer enviar a sus hijos a una escuela musulmana, los judíos a una escuela judía. Y en el caso por ejemplo de Jerusalén, que hay árabes cristianos, hay escuelas para los cristianos. La población cristiana en Israel es muy pequeña, es alrededor del 1% de toda la población. Por eso en cuanto como en las escuelas no se ve tanto esa convivencia. De pronto sí, en algunas escuelas judías va a haber una minoría de árabes. Por ejemplo, en el jardín de mi hija hay como 2 niños árabes, pero no es común que de pronto en una escuela musulmana va a haber un niño judío o así. Pero en las universidades sí, en las universidades vamos a ver diferentes culturas, diferentes credos, vamos a ver tanto árabes cristianos, árabes musulmanes como judíos. Entonces la convivencia sí se va a ver ya en las universidades, y en el día a día cómo se ve. Cuando vas al supermercado, también hay muchos de los trabajadores, de las cajeras, son árabes. En los centros comerciales vamos a encontrar también, además de trabajadores judíos, vamos a encontrar trabajadores árabes. Cuando yo trabajé en una tienda de ropa, casi sí, la mitad de mis compañeros de trabajo eran la mitad judíos, la mitad árabes, y no noté nada de discriminación. Había mucho respeto, también había mucho
compañerismo. Eso es solo un ejemplo, por ejemplo, de trabajo. También mi esposo, que trabaja en el gobierno, también me cuenta que, bueno, tiene compañeros de trabajo árabes. Si llegas a visitar un hospital o un centro de salud, vamos a ver muchos de los profesionales de la salud son también árabes, tanto doctores como enfermeros. Solo el ejemplo, por ejemplo, el doctor aquí en Colombia, por ejemplo, quien te atiende se llama el doctor general, aquí se llama el doctor de la familia. El doctor de toda la familia es un árabe. El pediatra, que es el diferente para los niños, también es un árabe. Y hay muchos profesionales y muchos enfermeros árabes. Yo pienso, y les cuento según mi perspectiva, según lo que yo vivo en Israel, los árabes en Israel tienen igual oportunidades que los judíos israelíes. Son israelíes, y si tú te preparas, haces una carrera universitaria, vas a tener otro estilo de vida y vas a vivir de una profesión. Pero esa población, si vemos algunos barrios que esas personas no hicieron carrera académica, se van a quedar así. Pero si una persona decide entrar a estudios académicos, va a tener su rol y va a ser un profesional. Vemos altos puestos, policías con altos puestos árabes. Vemos árabes musulmanes también que prestan el servicio militar. También vemos árabes musulmanes que aman a Israel. Hay otros árabes que no aman a Israel, que son israelíes y, bueno, esperan cuando Palestina tenga su propio país. Esperemos que también tenga su propio país, y ellos quieren tener la ciudad palestina. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de los árabes israelíes que valoran el país, o puedes apoyar la causa, pero no estás discriminando a este país que te da muchos derechos y que te da muchas oportunidades. Tenemos jueces árabes, tenemos en el parlamento, que es la Knesset, en el gobierno también tenemos curules, hay políticos árabes. Y aquí para las mujeres árabes hay más oportunidades, se pueden expresar más comparado a otros países que nos rodean árabes, que hay muchas restricciones para las mujeres árabes o para la población en general. Aquí la gente puede protestar, aquí los árabes pueden protestar, no les va a pasar nada, eso sí, pacíficamente. Pero si tú vas a hacer una protesta y vas a tirar piedras o vas a hacer disturbio, no importa si eres un árabe o un judío, vas a tener encima a la policía te va a prestar cargo. Pero después de que hay muchas comunidades árabes que protestan contra el gobierno y eso, después de que sea una protesta pacífica, no va a pasar nada. Ese es un panorama un poco de cómo es la convivencia entre los árabes israelíes y los judíos israelíes. Pero muchos dirán, pero según lo que tú no cuentas, todo es miel. Pues no tanto, como que no todo es miel. Pero, por ejemplo, los árabes pasean por todo Israel y pueden estar seguros que no les va a pasar nada, pueden pasear con tranquilidad. En cambio, bueno, por ejemplo, los judíos, no se va a ver judíos en un pueblo árabe, acaso que sea un lugar turístico, como por ejemplo en Nazaret, que es una comunidad más grande de árabes, o en Haifa o en Akko, en esas ciudades, en la ciudad de Acre. Ahí sí los judíos van a visitar, si ya hay como un lugar turístico, pero no es común que veas a un judío en un pueblo árabe. Y bueno, quería hablarles primero de este tema para que entiendan un panorama cómo viven los judíos y los árabes en Israel, ya que el siguiente video es de cómo es la convivencia entre israelíes, entre judíos y palestinos. Entonces los espero en el siguiente video. Gracias por acompañarme. Bye bye.